Hoy es el día más importante de lo que podríamos considerar de toda nuestra fe, de toda nuestra confianza y realmente marcaría finalmente todo nuestro destino. Bíblicamente hablando, quizás esta es la parte más complicada que enfrentamos, es que estamos aquí esta mañana y estaremos hasta que el Señor Jesucristo venga, amparados en un solo evento, y es la resurrección del Señor Jesucristo. No tenemos ningún otro evento que sea más importante para los que han creído en su muerte, para los que han creído en la sangre, que esperar al resucitado. Nosotros esperamos al resucitado. Me gustaría esta mañana ir por algunos pasajes que me importan. El primero en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y tener de esa parte de la escritura una porción que me interesa, no exactamente por la resurrección, de lo cual sabemos suficiente. Pero un detalle que hace la diferencia. Dice Mateo 27, versículo 62 en adelante: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría o resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es interesante y me importa mucho este detalle guardado por el Espíritu Santo para nosotros, porque más allá de lo que pasó con el Señor Jesucristo, el hombre es completamente consciente de que sus acciones marcan su conducta por el resto de su vida. No tomamos decisiones y nada más. Yo sé que persiste sobre nosotros la idea de Satanás de que las cosas podemos arreglarlas adelante o podemos arreglarlas después, que podemos ir haciendo arreglos por el camino de nuestra vida y que, bueno, lo que no hicimos bien, después lo hacemos bien, y lo que no salió, lo hacemos otra vez, y todo ese lenguaje que desacredita el valor de tus decisiones. Satanás intenta hacernos pensar que nuestras decisiones no valen tanto. Y somos parte de una cultura donde nos olvidamos de las cosas que decidimos. Y es tan grave el problema, es tan grave el problema,
que nosotros pensamos que podemos ir corrigiendo las cosas que hacemos mal con algunas cosas que las mejoren. Aquí están estos hombres. Acaban de matar a Jesús. Ok, pensemos que Jesús no es el Hijo de Dios como algunos judíos sostienen hasta el día de hoy. Ok, Jesús no era el Hijo de Dios. Una aberración, porque Jesús sí era el Hijo de Dios. Pero pensemos un minuto, Jesús no es el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos siempre supieron que mataron a un inocente. Fíjense en el relato. Manda pues que se asegure el sepulcro, por lo menos dice él, hasta el tercer día, porque esa era la promesa de Jesús. Me levanto al tercer día. Vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó. Y será el postrer error peor que el primero. O sea que saben que lo que hicieron primero estuvo mal. No eran que habían matado a una persona que ponía en peligro al pueblo. No, realmente no mataron a una persona que ponía en peligro al pueblo. Lo que mataron era una persona que les molestaba en la conciencia. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo siempre será un dolor en nuestra conciencia. Por eso la solución de Satanás es que lo matemos. Porque nosotros pensamos que desapareciéndose el que produce estado de conciencia, bueno, entonces quedamos libres. Pero no fuimos creados de esa manera, hermanos. Dios nos creó para que nuestra conciencia funcione sin que haya una voz exterior. Nuestra conciencia funciona sola. Siempre hay algo por dentro que te dice, te equivocaste, lo hiciste mal. Satanás viene y dice, nadie se dio cuenta, no pasa nada. No, pero vos sabés que lo hiciste mal. Bueno, si vienen voy a defenderme. O sea que sabés que lo hiciste mal. La conciencia que Dios nos ha dado, y quizás sea la parte más importante para nosotros en esta mañana, es que funciona sin que haya ningún detonante exterior. No necesitas a nadie por afuera que te diga, lo hiciste mal. No precisas a nadie que te diga, lo hiciste sin hacer tu mejor esfuerzo. Podías haberlo hecho mejor. ¿Por qué no lo hiciste mejor? ¿No diste todo lo que tenías? ¿Por qué no diste todo lo que tenías? Bueno, nadie se dio cuenta, igual salió. Pero vos sabés que no salió como debía. Quizás la parte más triste de nuestra existencia es tener que callar la voz de nuestra conciencia. El Señor Jesucristo lo deja en el Evangelio para que nosotros podamos masticarlo, entenderlo, considerarlo. Nunca voy a poder ser feliz si sé que no he hecho las cosas como debía. Acá no importa la opinión de nadie. Acá no importa lo que piensen de mí. Acá no importa si me aprecian o me desprecian. Acá lo único que importa es estar tranquilo en mi conciencia, que no quiero tapar un error.
acallando mi conciencia con el que me delata. Jesucristo es nuestro delator. No sé cómo ponerlo en otras palabras. Él fue el que nos dijo que si lo amamos, deberíamos guardar sus mandamientos. Él fue el que nos dijo que Él era la única opción, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Él fue el que dijo que mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Él fue el que dijo que la única manera de hacer la voluntad de Dios, la única manera de hacer la voluntad de Dios es que conozcamos al Hijo. Pero nosotros estamos en una sociedad donde el conocimiento de Dios ha sido casi considerado un ridículo, una pérdida de tiempo. ¿Para qué vamos a gastar tiempo conociendo al Hijo de Dios? ¿Para qué vamos a gastar tiempo tratando de entender lo que quiere de nuestra vida? ¿Para qué? Tengo otras cosas. Realmente no entiendo. Elegimos quedar afuera de la voluntad de Dios porque nos falta conocimiento del Hijo. Pilato realmente es un hombre muy inteligente, es un mundano muy vivo, tiene muy presente las cosas que le convienen y las cosas que no le convienen, como todo mundano. No estaba pensando en Jesús, obviamente, no estaba pensando en la doctrina de los fariseos y los saduceos, obviamente. Él estaba pensando en gobernar en paz. Así cuando estos infelices vienen a pedirle que se selle la tumba, que haya una guardia para que los discípulos del Señor no robaran el cuerpo y dijeran después que estaba resucitado, era conveniente que Pilato pusiera una guardia. Y Pilato les dice, ahí tenés una guardia. Aseguren la tumba como ya saben. Se ponía un sello romano. El que rompía un sello romano podía morir. Así es sencillo. Los romanos no jugaban con sus leyes. Rompes un sello romano, te matamos. Mira qué fácil. Donde las personas veían un sello romano, sabían que quebrantar eso podría llevarlos a la muerte, así que un sello romano era un sello romano. Los fariseos y los saduceos se quedaron tranquilos con esa orden porque pensaron, como piensan los mundanos, que si las leyes de los hombres los protegen, Dios se va a someter a esas reglas. Hay mucha gente que piensa así, hermanos. Hay demasiada gente que piensa que la seguridad que necesita está basada en las leyes humanas. Y no se dan cuenta que las leyes de Dios no solamente son superiores a las leyes de los hombres, sino que si vamos a estar verdaderamente protegidos,
deberíamos estar bajo la ley de Dios. Deberíamos guardar la ley de Dios. Si realmente vamos a estar verdaderamente protegidos, debería ser por la ley de Dios. Guardar la ley de Dios. No hay nadie en este mundo capaz de sacarnos de la protección de Dios. O posiblemente puedan dañar la carne, pero recordate que la carne se queda. La carne regresa al polvo. Cuando el Señor Jesucristo nos llame, nos llamará con cuerpos nuevos. Satanás ha hecho que la carne esté sobrevalorada. La carne va a regresar al polvo. Yo necesito que la ley de Dios proteja a mi espíritu. Vos precisás que la ley de Dios proteja tu espíritu, el espíritu de tus hijos, el espíritu que funciona dentro de tu familia. Lo demás, aunque duela, no importa. ¿Por qué es tan importante que nuestra fe se afirme en la resurrección de Cristo? Porque Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Es aquel que se levanta con el cuerpo que tendremos todos nosotros. Jesucristo se levanta con el cuerpo que finalmente tendremos todos nosotros. Hay otra cosa que me gustaría considerar. En Juan, vamos un momentito a Juan, capítulo 2. El evangelista intenta, por supuesto, todo lo que el Espíritu Santo hace es un intento. Necesita, obviamente, que estemos conscientes de nuestras decisiones. Juan, capítulo 2, desde el verso 17 en adelante. Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor Jesucristo limpia el templo. Esa es la ocasión de este momento, de estas palabras de Jesús. Limpia el templo. La casa del Señor es una casa de oración, dijo él, y la habían convertido en una cueva de ladrones. Por lo tanto, haciendo azotes, sacó a todo el mundo de manera brusca, que era lo único que podrían recibir la gente sin entendimiento. Pero los religiosos están pensando, están considerando con qué poder hace eso
¿Y qué señal hace de que tiene esa autoridad? Y el Señor dice algo que ellos no pudieron entender, que destruyeran y Él lo levantaría. Destruyan este templo y en 3 días lo levantan. Los fariseos miraron el edificio. 46 años demoramos en levantar esto y vos lo vas a reedificar en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ahora, fíjense en lo siguiente que la resurrección hace sobre nosotros. Versículo 22. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué es el impacto que la resurrección debería hacer sobre nosotros? Bueno, obviamente que el Señor Jesucristo ya no está entre nosotros. Está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre, hasta que decida regresar por sus seguidores. Por lo tanto, esta mañana, creyendo en la resurrección, el impacto que debe hacer sobre mi vida es el regreso desesperado a las Escrituras. ¿Cómo sabemos que estamos atravesando los últimos días? Bueno, básicamente porque la gente dejó de creer en la resurrección. Y no estoy hablando del mundo, hermanos, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de los que representan supuestamente la fe. Dejaron de creer en la resurrección, porque el impacto de la resurrección para el que cree es un regreso a las Escrituras. Nunca hemos estado tan lejos de la palabra como en estos momentos. Nunca hemos estado tan lejos de la palabra como en estos momentos. Realmente a la gente no le importa lo que creen ni cómo lo creen. La mayoría de los creyentes con que me he cruzado en estos últimos 20 años, 25 años, realmente no les importa lo que dice la Escritura. No están interesados si la doctrina que tienen es buena o no. No creen que sea importante creer en el Señor Jesucristo como está dispuesto en las Escrituras o no. Hacemos crecer nuestras instituciones, pero los creyentes están cada vez más lejos de la verdad revelada. ¿Cuál es el problema? Bueno, si entendemos lo que el Espíritu Santo dice, es que no creen en la resurrección. ¿Saben cuál es el problema de no creer en la resurrección? Es que no tenemos temor de su venida. No es un problema del mundo, este no es un problema del mundo, este es un problema de los creyentes. Han perdido el temor de que Jesucristo regrese. Pero son como esos jueguitos de dominó, que ponemos una piecita atrás de la otra y después que le pegamos a una, las otras siguen simplemente cayendo por el peso de la que está delante. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Los creyentes no creen, no sé por qué uso la palabra creyente, pero los asistentes a nuestras iglesias no creen en la resurrección. ¿Cómo sabemos? Porque el impacto de la resurrección es tu regreso a las Escrituras.
Por lo tanto, cuando a las personas no les importa el contenido de las Escrituras, no les interesan las palabras del Señor Jesús. Fijen su vista, verso 22. No es un concepto, es una realidad que debo aceptar. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pablo dice muy claramente que hay un alejamiento de la palabra de Dios, que tienen comezón para oír, les pica la oreja, no están interesados en la información. ¿Saben cuántas personas no les importa creer correctamente en la Pascua? Realmente no les interesa. Piensan que es una fiesta judía que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo que la Pascua no tiene nada que ver con nosotros? Si la Pascua es una celebración que sostenemos hasta que Jesucristo venga. Nuestra Pascua, nuestro Cordero es Jesucristo. Es su sangre la que nos ha liberado de nuestros pecados. Es su sangre lo que nos ha liberado del mundo. No les interesa si su fe está contaminada con ideas equivocadas. No les interesa si su fe está contaminada con ideas equivocadas. La adoración no se arregla cantando en un culto con 500 personas. De hecho, la adoración no tiene nada que ver con la alabanza. Y Dios no va a recibir de nosotros ninguna alabanza que no nazca de un corazón que adora. Y no es un problema musical, no es un problema de ambiente. Deberías adorar al Señor a solas, cantar y solo al Señor. Alaba al Señor desde tu corazón, solo. No tengo música, y la alabanza no tiene nada que ver con la música. La música hermosea la alabanza, pero la alabanza es más importante que la música. No sé cantar, no tengo buen tono de voz, no sé tocar ningún instrumento. ¿Qué tiene que ver con la alabanza? Bueno, hemos hecho algunos ajustes, así que las congregaciones mejoran su música y creen que mejorando su música mejoran la alabanza y mejorando la alabanza algunos adoran. Falso, terriblemente falso, pero a la gente no le importa. Todo el mundo habló del supuesto avivamiento ahí ¿en fue el estado? En Kentucky. De repente se dieron cuenta que algunos que dirigían la música eran homosexuales. Un avivamiento con personas que Dios aborrece. Oh, es un detalle. Lo que pasó es lo realmente importante. No, no es un detalle, hermanos. Las cosas deben pasar según está puesto en la Escritura. La experiencia espiritual de un creyente debe ser según la Escritura. Somos seguidores del Señor Jesucristo. Su palabra
marca todas nuestras decisiones. La palabra del Señor Jesucristo marca todas tus decisiones. Porque el juicio es por obras. O mejoramos nuestras decisiones unas con otras. No, no es cierto. Lo lamento, pero no es cierto. Eso es como el mundo piensa. Yo debo ser cuidadoso de cada una de mis decisiones. Los judíos, como leímos hace un momento, quiero corregir el error que hicimos. ¿Cuál error? Matamos a un inocente, ahora no queremos que ese segundo error sea peor que el primero. ¿What? Sí, ya lo matamos, queremos que siga muerto. O sea, ¿no te arrepentís de haber matado a un inocente? No, ahora quiero que este inocente se quede en la tumba como debe ser. No queremos que el segundo error sea peor que el primero. O sea que así vamos por la vida. Bueno, la vida que Dios nos propone, eso no es posible. Nuestras decisiones cuentan y cada una de tus decisiones, cada una de mis decisiones cuenta para Dios porque se convierte en una obra. ¿Cómo sabemos esta mañana que creemos en la resurrección? Bueno, el Espíritu Santo dice cómo te afecta la Escritura. Eso es algo que solamente yo puedo dar respuesta. Esto es algo que solamente vos podés dar respuesta. Les repito, como les he dicho un millón de veces, Dios no es tu policía. No está vigilando cuánto tiempo dejas para estudiar la palabra, cuánto tiempo tenés para orar, cuánto tiempo tenés para decirle a tus hijos la palabra del Señor. Dios no está haciendo una vigilancia de tu horario. Dios no es policía de tu esquello. Hacelo como quieras. ¿Cuáles son las reglas? No hay reglas. Es un estado de conciencia. ¿Cuáles son las reglas para darle de comer a tus hijos? ¿Cuáles reglas? No hay reglas. Solamente entendés que hay momentos en el día que tienen hambre y les preparas comida. ¿Te alcanza la conciencia para hacer eso? Sí, sí me alcanza. Y gente vigila. No necesito vigilancia para eso. El amor que tengo por ellos simplemente me hace hacerlo. ¿Cuánto amamos al Señor para apartarnos y entender la Escritura? No hay horarios ni tiempos. Hay relación. Hay un evento más que la resurrección hace por nosotros. Aparece en Hechos, capítulo 2. Vamos ahí. Hechos, capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, 29 en adelante. Varones hermanos, está predicando el apóstol Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. David recibió la promesa de la resurrección. No es solamente un estado en que el conocimiento afecta a las personas alcanzadas por el mensaje de Cristo. No es cierto. Está en la Escritura. Sería levantado entre los muertos. La encarnación sería levantada de entre los muertos y recuperaría su cuerpo sin que hubiera pasado ni por el Hades ni por la corrupción. ¿Cuánto importa esto? Bueno, pongámoslo en verdadera perspectiva. Dijimos hace un momento que la resurrección nos lleva directamente a creer la Escritura, que esa quizás sea la parte más complicada de todo esto. Yo no fui participante ni testigo visual de ese evento. Algunos piensan que es un privilegio haber participado de eso. Yo no creo que sea un privilegio estar ante una señal, porque después que estás ante una señal y no vivís para esa señal, estás muerto. Les explico. El día que el Señor Jesucristo fue levantado por los ángeles en las nubes para regresar al Padre, dice la Escritura que había más de 500 personas. Pero cuando el Espíritu Santo llegó sobre la iglesia, a pesar del mandamiento de Cristo de que no se fueran de Jerusalén hasta recibir la promesa, solamente había reunido 120 almas. Algo está mal en la cuenta. ¿Me explico? Algo está mal en la cuenta. Supuestamente, estás parado en un monte y ves unos ángeles que bajan y se llevan al Señor Jesucristo hacia arriba. Oh, eso es algo que vemos todos los días. No hay problema con eso. Es muy común que bajen ángeles y se lleven a alguien en las nubes. ¿Vos te imaginás el impacto de ver eso? Ser testigo presencial de eso. ¿Lo viste? ¿Estuviste ahí cuando esos ángeles bajaron y levantan al Señor Jesucristo en el aire? No, eso no se puede borrar jamás. Eso tendría que ser un golpe en el pecho que te dura toda la vida. Bueno, el hombre es muy extraño, ¿eh? Porque cuando llegó el Espíritu Santo, marcando la promesa del Señor Jesucristo,
Las palabras del Señor Jesucristo, solamente había 120. Faltan 380. Ni siquiera la mitad. La mitad de 500 son 250, creo. Un tercio tendrían que ser por lo menos 340 personas. No, la cuenta está completamente virada al revés del sentido. Solo 120 almas. Por lo tanto, las personas que dicen que tienen que ver para creer, mienten. Mienten. Mienten como animales. No sé si los animales mienten. Pero mienten como personas sin conciencia. No, si el Señor me hace este milagro, si el Señor me ayuda en esto, si el Señor me demuestra esto, si el Señor me contesta esta oración. Pura mentira, pura hipocresía. Aparentemente no alcanzó a ver al Señor Jesucristo ser levantado en el aire para seguir sus palabras. La pregunta es, ¿qué alcanza al hombre para que esto pase? ¿Qué alcanzaría esta mañana para que vos creyeras en la palabra de Jesús? ¿Qué tendría que pasar para que tu alma se diera vuelta a las Escrituras y las palabras de Jesús sería la única guía que tendría tu alma? ¿Qué tendría que pasar? ¿Una sanidad? ¿Un cambio tan profundo que haría imposible negar lo que Dios hace? ¿Un portento en el cielo? ¿Qué cambiaría que dijeras, voy a entregar mi alma para conocer a Cristo en las Escrituras? Bueno, te digo desde ya para que no haya confusión. Si recibís una señal es porque sos un incrédulo y los incrédulos no creen en las señales. Capernaum fue condenada en las señales de Jesús. Y el destino de Capernaum, dice Jesús, va a ser peor que el destino de Sodoma y Gomorra. Me da escalofrío eso. El destino de Capernaum va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, porque escucharon a Jesús y vieron a Jesús en acción como en ningún otro lugar. Pero no alcanzó para que la gente creyera. Me lo he preguntado por años esto. ¿Qué realmente está esperando la gente ver para decidir entregar su alma para conocer a Cristo a través de las Escrituras? Y la respuesta es que no hay nada que podría pasar que te llevaría a confiar en las Escrituras. No existe eso. Yo necesito esta mañana decirme a mí mismo si creo en la resurrección. Tenés que decírtelo a vos mismo. ¿Crees en la resurrección o no? ¿Ok? ¿Cómo sé que creo en la resurrección? Porque la propuesta del hombre es que quizás se robaron el cuerpo de Jesús, como leímos al principio.
¿Se robaron el cuerpo de Jesús? Es posible. Los judíos lo dicen hasta el día de hoy, 2000 años después de eso, todavía siguen diciendo que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. ¿Sería una posibilidad? Y sería una posibilidad. Pero el anuncio de la Escritura, desde la promulgación de la ley y alcanzando a David, por ejemplo, se anuncia la resurrección. Y es el Espíritu Santo el que esta mañana me permite entender que esta verdad está contenida en las Escrituras. ¿Vas a tomar el tiempo para verlo en las Escrituras? Porque eso exactamente, eso, ese deseo de entenderlo en las Escrituras, es lo que denuncia que crees en la resurrección. ¿Cómo sabes que crees en la resurrección? ¿Cuál es el hambre que tenés por las Escrituras? La palabra de Dios hace de hambre, de sed. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma, dice la Escritura. Así mi alma desea tu palabra. ¿Cómo sé que creo en la resurrección? Bueno, está en la primera predicación del apóstol Pedro antes de la llegada del Espíritu Santo. Él les dice, ¿ustedes creen en las Escrituras, sí o no? Sí, no, parece que no. Porque las Escrituras hablan de la resurrección y ustedes están negando la resurrección. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo constituye como nuestro Señor y nuestro Cristo. Cristo ha resucitado y permanece en ese estado hasta que regrese por nosotros. Cristo regresará por sus seguidores. ¿Cómo sabemos que somos sus seguidores? ¿Cuál es el hambre que tenés por la Escritura? ¿Saben cuántas veces he escuchado que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados, que nuestros planes, que nuestros estudios, que nuestro trabajo, bla, 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 bla? Son buenas excusas para mí, pero son buenas excusas para vos. Porque yo puedo creer que estás muy ocupado, que tu trabajo te consume y que la familia y que. Yo te creo. El problema es si te crees a vos mismo. Porque de eso se trata esto, hermano. De cómo está funcionando tu conciencia. No cómo me vas a convencer a mí o cómo vas a convencer a los que te rodean. Es cómo te convences a vos mismo. Jesucristo ha resucitado y los que lo crean se internarán en la Escritura
para creer en sus palabras. ¿Tenemos una sociedad que cree en la resurrección? No. Tenemos una sociedad cristiana que festeja la resurrección. Eso es otra canción. Festejar la resurrección y creer en la resurrección son cosas diferentes. Porque el que cree en la resurrección se internará de tal manera en las Escrituras que no habrá dudas, de lo que tiene en su corazón. Jesucristo ha resucitado. Más allá del hombre, más allá de las circunstancias, más allá de las creencias, más allá de las religiones, Jesucristo está hoy sentado a la diestra del Padre y viene a buscar a su pueblo, a buscar a sus seguidores. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta mañana que nos permitas no solamente creer en un evento, sino creer en tu palabra, creer la Escritura. Son millones de personas celebrando esta mañana. Millones de personas que tomarán esto como una fiesta. Pero esto no es una fiesta, esta es la parte que da sentido a nuestra fe. No es una celebración, Señor, quita de nuestra mente lo que está mal. No estamos hablando de una celebración, estamos hablando de una forma de vida. El que cree en la resurrección tomará su palabra, tomará la Escritura como su única guía. Padre, que el Espíritu Santo pueda guiarnos adecuadamente, que podamos entender, que tengamos el valor, Señor, de decirnos a nosotros mismos si realmente creemos en tu resurrección. Sé tu Señor sobre nosotros, que el poder que obra en tu Espíritu Santo continúa hablando a nuestros corazones, continúa iluminando el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos el día del Señor en su casa a las 6. Pasen un buen día. El Señor les bendiga.